La Primera Guerra Mundial fue uno de los mayores conflictos bélicos de la historia. Se desarrolló durante algo más de 4 años y comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, principalmente en Europa, enfrentando las principales potencias de aquella época, la Triple Alianza, originalmente Alemania, Austria-Hungría e Italia, contra la Triple Entente, Rusia, Francia y el Reino Unido. Italia acabaría uniéndose a la Triple Entente un año más tarde, 1915, debido a un conflicto de intereses con el Imperio Austrohúngaro. El enfrentamiento tuvo una principal causa, la cual era el imperialismo, es decir, el afán de todos estos países para expandirse. Este era con el fin de conquistar el interés en esta época, un presente de crecimiento científico, tecnológico, económico y cultural. Sin embargo, el verdadero desencadenante o causa de la guerra fue el asesinato del heredero del imperio austrohúngaro, era Francisco Fernando. Este fue una visita a Sarajevo, es decir, Serbia. El crimen fue llevado a cabo por un grupo de nacionalistas serbios conocidos como Mano Negra, en respuesta a unas políticas que él había tenido expansionantes de donde él estaba, que era Austro-Hungaria, en los Balcanes. Este hecho provocó un conflicto diplomático que desembocó en una declaración de guerra oficial del Imperio Austrohúngaro a Serbia un mes después del suceso, y a su vez desencadenó una reacción en cadena que, para entenderla bien, habría que retroceder algunas décadas en la historia. Principalmente, Rusia movilizó a su ejército para ayudar a Serbia. Consecuentemente, Alemania declaró también la guerra a Rusia. Francia, por una relación de alianza con Rusia previa al conflicto, entró automáticamente en la guerra. Y finalmente, Reino Unido se unió al enfrentamiento cuando Alemania invadió Bélgica para evitar que siguiese su avance y conquistara a Francia. El frente occidental consistió en una larga guerra de desgaste en trincheras, sin movimientos ofensivos relevantes, y el frente oriental en una batalla de caballerías, que se determinó por los avances del eje central, Alemania y Austria-Hungría, y la inestabilidad interna de Rusia, que acabó con la monarquía del país en la llamada Revolución de Febrero. En consecuencia, Rusia firmó un acuerdo de paz con las potencias centrales en marzo de 1918. Por su parte, la ofensiva de esta manera tuvo dos principales frentes, los cuales eran el frente occidental, que lo conformaba el oeste de Europa, Alemania contra Francia y Reino Unido, y el oriental, que lo conformaba el este de Europa, Alemania contra Rusia y Austro-Hungría contra Rusia. Al frente occidental acabaría uniéndose Estados Unidos del lado de Francia y Reino Unido. Este se da a cabo del bombardeo de submarinos alemanes a barcos con tripulaciones. Aunque se adjudició parte de los territorios occidentales rusos tras su rendición, este pudo centrar todos sus esfuerzos en el desgaste del frente occidental. Acabaría replegándose y firmando una paz o una reconciliación el 11 de noviembre de 1918. La guerra llegó así a su fin con un cómputo superior a 15 millones de muertos y la victoria fue hacia el bloque aliado. 5 años justos después del comienzo de la contienda, se firmó el Tratado de Versalles, que obligó a Alemania y a Austria-Hungría a asumir la responsabilidad moral y material de la guerra, a desarmarse militarmente y a realizar importantes cesiones territoriales y económicas al bloque vencedor. La Segunda Guerra Mundial fue una contienda armada internacional que involucró a prácticamente todas las naciones del mundo. Se desarrolló durante 6 años y un día. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945, enfrentando principalmente a las potencias del eje, que eran Alemania, Italia y Japón, contra los aliados que eran Francia y Reino Unido, a los que acabarían uniéndose en 1941 Estados Unidos tras el ataque japonés de Pearl Harbor y la Unión Soviética después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado. En este punto, el avance de la contienda se dividió en tres grandes frentes: el frente continental, Alemania contra los aliados por el control de Europa; el frente en los Balcanes y el norte de África, Italia con la ayuda de Alemania contra los aliados y la conquista de los territorios; el frente en el Pacífico, Japón contra los aliados, más la incorporación de los Estados Unidos en el conflicto después del ataque japonés y la base militar estadounidense de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 por el control del Pacífico y Asia Oriental. Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron la caída de los regímenes fascistas en Alemania e Italia, el fin del imperialismo japonés, la destrucción de una importante parte de Europa, Asia y Oceanía, la muerte de más de 60 millones de personas, la crisis de 1929 y la Gran Depresión, el crack de Wall Street, 1929,
Tras la prosperidad vivida en los años 20, el indicador de la economía mundial, la bolsa de valores de Nueva York, que estaba en ese momento sobrevalorada y sufría una intensa especulación, quebró. Consecuencias: las empresas perdieron su valor y se descapitalizaron, y la mayoría de los bancos quebraron al no poder cobrar sus créditos. Los bancos que se superaron la crisis redujeron drásticamente la financiación a las empresas, por lo que muchas tuvieron que cerrar y despedir a sus empleados. Los desempleados no cobraron tasas de desempleo. La producción industrial se redujo a la mitad. Crack de la Bolsa de Nueva York se divide en dos: 24 de octubre de 1929 y 29 de octubre. El 24 de octubre comienza con un jueves negro, el cual es que no se venden por temor a la preocupación de estos. Y en el 29 de octubre el descenso continúa imparable y de la bolsa se hunde. Entonces los inversionistas están a la extensión de la crisis, toda Europa excepto URSS, que es una economía socialista. Los bancos americanos necesitados de liquidez cancelaron todos sus créditos al exterior. Entonces acá terminados y quieren sacar sus ahorros de los bancos. Pero los bancos no pudieron afrontar estas como retiradas de capitales y quiebran. Más de 1 millón de familias quedaron en la absoluta ruina y La Gran Depresión, 1930 a 1932. Esta crisis se extendió rápidamente en Europa, que a pesar de haber experimentado un lustro de prosperidad, seguía en una posición delicada. Fue la peor crisis hasta la fecha, y su fase más crítica fue entre 1930 y 1932, llamada la Gran Depresión, siendo esta uno de los detonantes de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría, 1917. Comienzo de la Guerra Fría. Esto fue una disputa que enfrentó después de 1945 a Estados Unidos y sus aliados. La Revolución Rusa, octubre de 1917, también conocida como la Gran Revolución Socialista. Abrió una nueva era de la historia de la humanidad. Constituyó la realización de la Revolución Rusa de 1917, tras la Revolución de Febrero, y la abdicación del zar Nicolás II. Fue conducida por el partido bolchevique. La Revolución Rusa fue uno de los más importantes hechos ocurridos en la época contemporánea. Su impacto fue palpable tanto en América como en Europa, aunque la revolución no hizo expandir el comunismo como un efecto inmediato. Le dio a otros países convulsos del tercer mundo un ejemplo a seguir. Destacadas después, el modelo filosófico gubernamental tomaría renovada notoriedad a medida de la Unión Soviética, convertida en un Estado socialista y en una superpotencia económica y militar, se enfrentaron a los Estados Unidos en la Guerra Fría. Causas de la Revolución Rusa. Causas económicas. Las causas económicas de la Revolución Rusa se atribuyen en gran medida a la mala gestión del zar, sumado del imperio a la Primera Guerra Mundial. Más de 15 millones de hombres se unieron al ejército, que dejó un número insuficiente de trabajadores en las fábricas y de las granjas. El resultado fue una escasez generalista de alimentos y materiales primas. Causas sociales. Las causas sociales de la revolución tienen su origen en siglos de operación del régimen zarista sobre los desposeídos. Aproximadamente un 85% del pueblo ruso formaba parte del campesinado, oprimido por la aristocracia feudal y los funcionarios imperiales, el vasaje asociado comúnmente con la Edad Media. Describe un preciso la situación social de la Rusia de principios del siglo XX. Las causas políticas. Desde al menos 1904, los trabajadores de Rusia sufrieron una calamidad situación económica. Muchos de ellos trabajan 11 horas al día. Las condiciones de salud y seguridad en el trabajo eran precarias y los salarios bajaban. Se produjeron numerosas huelgas y protestas con el paso del tiempo. Casi todas fueron ignoradas por los gobiernos zaristas o reprimidas, en ocasiones de una manera sangrienta. El fracaso de la política exterior rusa, especialmente en el lejano oriente, con los fracasos intentos de conquista de Manchuria y la debacle de ejército y la armada imperial durante la guerra rusa-japonesa de 1905. Las consecuencias fueron las heroicas jornadas de octubre, como las describió el periodista norteamericano
estremecieron al mundo, se abrió una nueva época de la humanidad. Ningún hecho posterior puede ocupar la grandeza de los bolcheviques rusos. El 7 de noviembre de 1917 se conjugó lo más alto de la intelectualidad política Europa con el espíritu revolucionario.